Amén. Bueno, como bien ha sido anunciado en las redes sociales, seguro que cada uno de ustedes lo ha visto. Vamos a comenzar un estudio expositivo, una serie expositiva acerca de la epístola a los Efesios. Esta epístola, obviamente, como es una epístola, el género epistolar tiene como objetivo explicar, tiene explicaciones doctrinales. De las epístolas sí podemos establecer doctrinas claramente, porque esta es la función de las epístolas: explicarle a los creyentes de aquel entonces las nuevas revelaciones que Dios estaba dando, qué significaban. Son explicaciones. Por tanto, van a darse cuenta que a lo largo de toda la epístola vamos a ir chocando constantemente con muchas doctrinas que Pablo las está explicando, específicamente aquí a la iglesia de Éfeso, pero a toda la cristiandad en sentido general. Lo primero que podemos ver de la epístola es que la carta está dirigida a la iglesia en la ciudad de Éfeso, en la capital de la provincia romana de Asia. Y debido a que el nombre de Éfeso no es mencionado en los manuscritos primeros, se considera que Pablo escribió la carta para que fuese circulada por toda esa región. Pero como fue a la iglesia de Éfeso la primera en donde se envió, pues entonces después añadieron la palabra a Éfeso. La carta fue escrita desde la prisión. Pablo estaba preso en Roma cuando escribió esta carta, en algún momento entre el año 60 y 62 después de Cristo. O sea, hacían 30 años aproximadamente que Cristo ya había muerto y resucitado, y por lo tanto frecuentemente hace referencia a ella como una epístola desde la prisión, al igual que Filipenses, Colosenses y Filemón. ¿Acá? Es probablemente que el evangelio haya sido traído a la iglesia de Éfeso por Priscila y Aquila. ¿Se acuerdan de ellos? Lo menciona en el libro de los Hechos, una pareja excepcionalmente dotada, quienes fueron dejados ahí por Pablo en su segundo viaje misionero, y eso lo dice en Hechos 18, del 18 al 19. Y la fuerte iglesia, comenzada por Priscila y Aquila, fue más tarde firmemente establecida por el propio Pablo en su tercer viaje misionero, y fue pastoreada durante aproximadamente 3 años por el propio Pablo. Pablo personalmente le dio, vamos a decir, solidez a esta iglesia durante 3 años. Después que Pablo salió del pastorado de esta iglesia, dejó frente a la iglesia a Timoteo, específicamente para que Timoteo contrarrestara falsas enseñanzas que habían en la iglesia, especialmente las de Himeneo y Alejandro, que los menciona la Biblia. Y ahí estuvo Timoteo, se considera, cerca de 1 año y medio aproximadamente. Bueno, sabemos también por el resto de las escrituras que en el libro de Apocalipsis ustedes saben que hay un mensaje a la iglesia de Éfeso que está dirigida, y si ustedes se recuerdan cuando dimos esa serie aquí, una de las cosas que se le dijo a la iglesia de Éfeso es que sí, ellos eran muy inteligentes, tenían mucha doctrina, sabían mucho, pero habían perdido el primer amor. Ya para el año 90 y pico ya ellos se habían convertido, vamos a decirnos, que en una iglesia muy ortodoxa, sí, mucha buena doctrina, mucha sana doctrina, pero mucha frialdad espiritual. Pero bueno, no es el caso. Ahora Pablo está tratando con ellos desde la prisión y le está explicando ciertos puntos doctrinales. Ahora, la división de la epístola es bastante buena, porque tiene los primeros 3 capítulos, o sea, casi el 50% de la carta está destinada solamente a la parte doctrinal. Teoría, vamos a ponerlo así: 50% de teoría, 50% de práctica. Pablo empieza a explicar muchas verdades teológicas. Esto es así, esto es asado, esto es así, esto es asado. Y después que termina de explicar toda esa teoría, entonces él pasa a explicar en los capítulos 4, 5 y 6 lo que es la práctica. O sea, esa teoría tiene que de alguna manera influir en la práctica, tiene que afectar la práctica. Todo el que haya entendido la parte teórica, el resultado debe ser que debe comportarse como dicen los capítulos 4, 5 y 6. Ese es mi deseo que ocurra en esta iglesia, que una vez que hayamos concluido la epístola a los Efesios, después de haber entendido toda la parte teológica doctrinal que tiene los primeros 3 capítulos, esta iglesia aplique y viva lo que dicen los capítulos 4, 5 y 6. Amén. Por tanto, esta carta es sumamente importante y creo que es muy bueno para nuestra iglesia que nosotros la estudiemos. Vamos a orar y vamos a comenzar. Padre, te damos infinitas gracias porque tú nos permites adorarte y nos permites exponernos a tu palabra. Rogamos que tú la bendigas y que la prosperes en nuestros corazones y que nos hables por medio de ella.
Señor, te pedimos en el nombre de Cristo que tú, Señor, por medio de tu Espíritu, de manera personal, Señor, de manera precisa, de manera diáfana, hables a cada uno de nosotros, Señor, de acuerdo a nuestra necesidad y confórmanos a la imagen de tu Hijo, porque ese es el propósito. Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta mañana me propongo demostrar que nosotros los creyentes hemos sido bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales porque estamos unidos a Cristo. Vuelve a aparecer de nuevo la famosa frase en Cristo, que la expliqué el domingo pasado. Sumergidos dentro de Cristo tiene que ver con la unión nuestra con Cristo. La unión de nosotros a Cristo es tan grande que nosotros es como si estuviésemos sumergidos o dentro de Él. Esa unión con Cristo nos ha hecho partícipes a nosotros de muchísimas bendiciones espirituales en los lugares celestiales que Dios nos da, nos confiere porque estamos unidos a Cristo por medio de la fe. Eso es lo que me propongo demostrar en esta mañana. Ahora, si miramos los versículos desde el 1 y 2, vemos básicamente el encabezado, la salutación, el prefacio de la carta. Dice claramente que la escribe Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y le escribe a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Los manuscritos más originales a los santos y fieles en Cristo Jesús, y punto. Ahora, lo primero que tenemos que notar es que esta es la audiencia a la cual él está escribiendo. Vamos a aplicar esto rápidamente antes de empezar. Esta carta, todo lo que vamos a enseñar, todo lo que vamos a decir, la parte teórica y la parte práctica, es solamente para aquellos que son santos y que son fieles porque están en Cristo Jesús. Eso significa que si aquí hay alguien que no está en Cristo Jesús, todo esto que se diga aquí, usted no lo puede aplicar a su vida, porque esto solamente se va a cumplir en los que son santos porque están en Cristo y los que son fieles porque están en Cristo. ¿Ok? Ahora dice que para esa misma gente que son santos y fieles porque están unidos a Cristo, ¿qué es lo que Dios les confiere, les da? ¿Qué es lo que Dios les desea? Lo dice claramente: gracia y paz a vosotros. ¿Vosotros quiénes? ¿El mundo entero? No, a vosotros los santos y fieles, predicándolo en el contexto. De Dios nuestro Padre viene la paz, y del Señor Jesucristo. Después de hacer esa salutación, pues Pablo comienza a defender su primer punto. Mi primer punto en este sermón es desde el versículo 3 hasta el versículo 6, y básicamente se basa en que Pablo nos está explicando que hemos sido predestinados en Cristo. Y esta predestinación tiene que ver con una acción que hizo el Padre. Si usted mira en la estructura del pasaje, por ejemplo, vemos que el primer punto es predestinados en Cristo, del versículo 3 al 6. Vemos que el segundo punto es que somos redimidos en Cristo, del versículo 7 hasta el 10. Y vemos que el tercer punto es que tenemos una herencia en Cristo, del versículo del 11 al 4. Sin embargo, en las mismas divisiones vemos que hemos sido predestinados en Cristo, pero que fue el Padre el que nos predestinó, y lo deja claro los versículos desde el 3 hasta el 6, que hemos sido redimidos en Cristo y que ha sido el Hijo el que nos redimió, y que hemos sido, tenemos herencia en Cristo, y que la garantía o las arras de esa herencia es el sello del Espíritu. O sea, hemos sido sellados por el Espíritu. O sea, aquí fácilmente pudo haber habido dos estructuras del pasaje. Pudo haber habido esta que utilicé yo, o predestinados por el Padre, redimidos por el Hijo y sellados por el Espíritu. O sea, vemos la Trinidad en acción también en todo este pasaje. Ahora, en este primer punto vamos a enfocarnos en los versículos desde el 3 hasta el 6. Dice claramente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esta frase o este verbo nos bendijo está en pasado, en algún momento lo hizo, no es que lo está haciendo, es que ya está hecho. Nos ha unido a Cristo, y esa unión a Cristo ha traído como resultado muchas bendiciones espirituales en los lugares celestiales. ¿Por qué utiliza este lenguaje de los lugares celestiales? A causa de nuestra unión a Cristo tenemos la gloria y la ciudadanía celestial, así como todos los beneficios que ofrece el cielo. Y como estamos unidos a Cristo por medio de la fe, y Cristo está en los lugares celestiales a la diestra de
de Dios, desde ese mismo lugar, desde el trono de Cristo, desde el lugar celestial, vienen por medio de nuestra unión a Cristo para nosotros muchísimas bendiciones espirituales que Él las va a explicar ahora una por una. Yo voy a ir ahora una por una. Ahora, ¿cuáles son esas bendiciones espirituales en Cristo Jesús que están en los lugares celestiales? Miren, el versículo 4, Él ya comienza a explicar cuáles son algunas de esas bendiciones. Según nos escogió, aquí hay una bendición espiritual en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos santos y sin manchas en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, la primera bendición espiritual que se menciona ahí es que hemos sido elegidos y predestinados. Y fíjense que las uní como una sola cosa, porque básicamente la predestinación está muy ligada a la elección y la elección está muy ligada a la predestinación. De hecho, la palabra predestinar en el griego original se pronuncia proorizo y significa literalmente decidir de antemano. O sea, Dios decidió de antemano. Antemano es una palabra que significa que está atrás en el pasado. En algún momento del pasado, Dios decidió, hizo una elección, decidió elegir a gentes. Las eligió. ¿Para qué las eligió? Pablo responde: para que fuésemos santos y sin manchas. Hay un propósito de esa elección. No me quiero enfocar ahora en eso, quiero enfocarme en la predestinación. Predestinar, decidir de antemano. Dios decidió de antemano quiénes serían los elegidos, quiénes serían los santos y fieles en Cristo, quiénes serían los que se unirían a Cristo y que recibirían toda clase de bendiciones espirituales que están en Cristo en los lugares celestiales. Dios hizo esa elección. ¿Por qué la hizo? Responde Pablo: según el puro afecto de su voluntad, como Él entendió, como Él quiso. ¿Para qué la hizo? Responde Pablo: para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, si usted le hace una pregunta inductiva al texto, ¿por qué Dios decidió de antemano el futuro de ciertas personas? Pablo responde: bueno, pues Él decidió de antemano el futuro de ciertas personas para que Él reciba alabanza por la gracia tan grande que Él tiene. Porque, hermanos, eso fue gracia. Gracia, favor inmerecido. No fue como piensan muchos de que Dios no respetó mi libre albedrío. No fue eso. Fue que Dios nos hizo un tremendo favor, una tremenda ayuda. No es que no respetó, es que nos hizo el mayor bien que se le podía haber hecho a alguien. Y como estaba diciendo el domingo pasado, para hacer el bien no se pide permiso. Entonces Dios decidió de antemano que nosotros íbamos a creer y que nosotros íbamos a ser santificados y transformados por medio de la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Eso se iba a aplicar en nosotros y íbamos a ser santos y sin manchas delante de Él. La palabra elegir es parecida en algún sentido. Se pronuncia eklegomai y en griego significa elegir algo para uno mismo. O sea, es parecida en el sentido de que en español quizás tienen que ver con un destino de anterioridad, pero en griego obviamente son distintas. Elegir para uno mismo. Ahora, miren cuál es el problema aquí. El problema es que dice en el versículo 4 que según nos escogió en Él. Escogió, cuando nosotros lo leemos en español, está en pasado. Sí, escogió en el pasado. Y en español está en voz activa. Pero en griego no está en voz activa. En griego está en voz media. Ahora voy a explicar. Nosotros en español tenemos voz activa y voz pasiva. Dos voces nada más. Voz activa es cuando el sujeto hace la acción. Janior predica. Es Janior el sujeto y él es el que está predicando. Por eso es voz activa. Él está haciendo algo. Hay una acción que él está haciendo. Ahora, la voz pasiva es Janior es predicado. O el ventilador está siendo arreglado. Están arreglando el ventilador, o el ventilador está siendo arreglado. Vamos a ponerlo así. El ventilador está pasivo. Alguien lo está arreglando a él, pero él no está haciendo nada por autoarreglarse a él mismo. Esa es voz pasiva. Eso es lo que tenemos en español, pero en griego hay una voz media. En griego la voz media es cuando el mismo sujeto hace la acción, pero la acción cae sobre él mismo. Fíjense, porque cuando es voz activa yo hago la acción, pero le cae a otra gente.
Junior arregla el ventilador. Yo soy la voz activa, yo soy la fuerza activa que está arreglando el ventilador. Ahora, el ventilador está siendo arreglado, voz pasiva. Él está siendo arreglado por alguien, no se dice quién. Pero voz media es como si yo dijera, ya, yo me estoy bañando. Yo estoy haciendo la acción, la estoy haciendo yo, pero la acción recae sobre mí mismo. No es sobre otra cosa. No es que estoy bañando el ventilador, es que me estoy bañando a mí mismo. Yo mismo me estoy haciendo una acción a mí mismo. El verbo escoger ahí está en voz media. Significa que Dios está haciendo la acción, pero de alguna manera la acción recae sobre Él. ¿En qué sentido recae sobre Él? Recae sobre Él en el sentido de que Él nos escogió por Él mismo, o sea, por su propia fuerza, activamente. Él nos escogió, pero nos escogió para Él mismo. O sea, nos escogió por Él y para Él. Es parecido a lo que dice Pablo en Romanos, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. O sea, Él nos escoge Él, pero nos escoge para Él. O sea, Él dice este y este y este, pero son míos. Significa que somos propiedad de Él. Puso un destino de antemano, decidió de antemano nuestro destino y nos escogió para Él. ¿Cuándo nos escogió? Responde Pablo en el versículo 4. Antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fue la fundación del mundo? Tenemos Génesis capítulo 1, versículo 1. Cuando Dios dijo, hágase la luz, y empezó a crear. Sabemos por el Nuevo Testamento, ahora que tenemos la revelación completa, que Dios hizo esta elección antes de comenzar a crear el mundo. Obviamente, si usted ata a cabo Biblia con Biblia, hay un libro de la vida que está escrito donde está el libro de todos el nombre de todos los salmos escritos ahí, pues obviamente hay que llegar a la conclusión de que ese libro se escribió antes de que Dios dijera hágase la luz y vamos a empezar a crear cielo, tierra, luna, aves, el hombre y la mujer. Esa elección fue hecha antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos eligió? Responde, para que seamos santos y sin manchas delante de Él. ¿Qué significa santos y sin manchas? Bueno, ustedes saben que está esta doctrina que está haciendo mucho daño en la iglesia, que la hubo también en el tiempo de la iglesia primitiva, en que como somos salvos por gracia, y eso es lo que Pablo se refería a los que utilizan la gracia como libertinaje. Como somos salvos por gracia, bueno, pues podemos pecar y podemos acabar, al final yo he sido salvado porque yo creí en Cristo. Eso no es lo que Pablo enseñó nunca. Pablo enseñó que cuando Dios predestinó a alguien o cuando Dios lo salvó, la evidencia de esa predestinación y de esa salvación es que la persona va a ser santificada y va a ser llevada a un punto en el que, hablando humanamente, el lenguaje humano estaría sin manchas. Obviamente sabemos que las manchas no son removidas por la sangre de Cristo aplicada a nosotros. Pero esa es la función de la predestinación, predestinarnos, poner un destino de antemano o decidir de antemano que íbamos a ser santos. Santo significa apartado, separado o consagrado. Separados del pecado, consagrados para Dios. La misma idea, Él nos escogió para Él mismo, estamos entonces consagrados a Él. De manera, hermanos, de que esa idea de salvo siempre salvo, yo puedo hacer lo que me dé la gana porque soy salvo, porque al final ya yo decidí y la salvación no se pierde, esa no es la idea que enseñó Pablo ni el Nuevo Testamento en ningún lugar. Es cierto que la salvación no se pierde, pero todos los que tienen la salvación van a perseverar en la santidad, van a perseverar en la santificación y en el lavamiento, en la regeneración por medio de la sangre del Cordero. Ahora miren, hay un problema aquí en el versículo 4 de interpretación, porque dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Aunque ustedes no lo crean, esa frasecita ahí de en Él trae un serio problema y un serio debate. Porque ¿qué es lo que dicen algunas personas? Porque tú le dices, hay personas que dicen literalmente, no, la predestinación, eso es del diablo. Y tú le dices, bueno, la predestinación está en la Biblia. Y tú le buscas este texto y se lo lees, según nos predestinó antes de la fundación del mundo. Y ellos dicen, sí, pero lee bien, nos predestinó en Cristo. O sea, nos predestinó en Él. Ellos se basan de que ese en Él, en Cristo, significa que el momento en el que Dios nos predestinó es cuando creímos en Cristo, que fuimos unidos a Cristo, ahí nos predestinó. O sea, que estas personas creen que Dios todavía en este momento está
predestinando gente. O sea, usted viene ahora aquí a la iglesia y usted no tiene a Cristo. Y yo hago un llamado: cree en Cristo y arrepiéntete. Y usted de verdad cree y se arrepiente. Cuando usted cree y se arrepiente, la Biblia dice que el Espíritu Santo viene y nos sé, somos unidos a Cristo. Ahí pasaste de estar en Cristo. Y entonces ahí es cuando dice: ahí te predestinó. Ahí sentado en el banco. Ellos se basan en eso, de que la predestinación fue en Cristo. Y como la predestinación es en Cristo, esa predestinación ocurre cuando tú te unes a Cristo. Porque como tú naces inconverso, tú no naces unido a Cristo y después te unes a Cristo. Cuando crees en Cristo, pues entonces la predestinación es en Cristo y bla, bla, bla. Un razonamiento humano y lógico. O sea, lógico, es lo que no es que está ilógico, es que humanamente hablando el razonamiento es lógico, tiene lógica. Pero recuerden que la Biblia dice que lo más necio de Dios es más sabio que lo más sabio nuestro. Y la lógica humana muchas veces desacierta en cuanto a la enseñanza bíblica. Y les voy a poner un ejemplo. En 1 Corintios, vamos, no se vayan de ahí, recuérdense que estamos en Efesios, pero en 1 Corintios, capítulo 1, versículo desde el 26 al 31, habla de esta condición de estar en Cristo. Y según 1 Corintios capítulo 1, versículos desde el 26 al 31, para estar en Cristo hay que ser elegido también. O sea, no es... ¿Cómo pudiera explicarlo? Es que para estar en esa condición de estar en Cristo, igual hay que hacer una elección para que tú estés en Cristo. Miren lo que dice el texto. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos de vosotros sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió, miren el verbo ahí, él eligió, escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y a lo vil del mundo y lo menospreciado escogió, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Pregunta inductiva: ¿por qué yo estoy en Cristo Jesús? Y el texto me responde: por él. O sea, no fui yo que decidí creer y me uní por una decisión personal mía. No, el texto dice que fue por Dios que yo me uní, más por él estáis ustedes en Cristo Jesús. Fue él el que me pone en Cristo Jesús. Entonces, si es él el que me pone en Cristo Jesús y lo hace por medio de una elección, porque lo está diciendo a la Biblia, no menospreciado, escogió, seleccionó Dios, y lo hace por medio de una elección, pues obviamente este argumento de que Dios nos escogió en Cristo y que cuando tú crees en Cristo es cuando te predestina, está totalmente descabellado. Además, ahí mismo en la epístola a los Corintios, Pablo no es esa la idea que tiene en mente, porque Pablo dice claramente que Dios no está predestinando a la gente cuando la gente se une a Cristo por medio de la fe. Pablo dice que Él ya los predestinó desde antes de la fundación del mundo. O sea, no tiene lógica en ningún sentido decir que como somos predestinados en Cristo, eso es cuando crees en Cristo. No tiene ningún sentido. Humanamente hablando tiene lógica, bíblicamente está descabellado por completo. Y hermano, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Siempre lo digo y siempre lo repito: cuando usted ve un texto en la Biblia y usted dice no, eso no es así, eso es, y usted da su razonamiento, eso es un signo muy grande de prepotencia y de orgullo, porque eso sería, acuérdense que la Biblia es la palabra de Dios, eso sería como decirle a Dios: equivocado estás. No es así como dices tú, es como digo yo. Eso es tener la osadía y el atrevimiento de decirle a Dios que está equivocado. Hermanos, hay cosas que están muy claras, eso está claro. Fuimos predestinados antes de la fundación del mundo. Fuimos predestinados en Cristo, pero para estar en Cristo hay que ser elegidos también para estar en Cristo. Entonces, mi primer punto es ese. Hemos sido predestinados por Dios, elegidos por Dios para estar en Cristo. Él nos ha escogido por sí mismo y para sí mismo. Ahora, dice claramente que la manera en la que Él nos predestinó, dice el versículo 5, miren cómo empieza: en amor. En amor. O sea, desde la perspectiva divina, predestinar a alguien, elegir a alguien, es un acto de amor. Vamos a regresar de nuevo a lo que significa la palabra. La palabra significa decidir de antemano. Si usted le busca la raíz etimológica en español,
Pre significa antes, destinar es poner un destino, o sea, poner un destino antes de, obviamente, que nazcas. Y usted dice, qué injusto Dios, no dejó que las personas decidieran por sí mismas. Le voy a poner una ilustración. Vamos a suponer que mi niña nace con un defecto congénito que tiene solución con una operación. Yo, sin pedirle permiso a ella, sin contar con ella, decidí de antemano, o sea, desde antes que ella tuviera razonamiento, yo decidí por ella que le iba a hacer la operación y que le iba a poner la prótesis para que camine, por ejemplo. Y la niña es operada y el resultado fue maravilloso. Y después la niña tiene una vida normal y camina y corre y hace todo lo que puede hacer un niño normal. ¿Ustedes creen que mi niña se me puede virar después que sea grande y decirme qué injusto tú fuiste al haberme operado sin haberme pedido permiso? Qué malvado, tú no fuiste un caballero, ¿por qué no me preguntaste? No. Si la niña entiende lo que se hizo, se va a virar para el padre y le va a decir, yo te agradezco infinitamente que tú te arriesgaste, porque yo no estoy postrada ahora en una silla de ruedas, porque tú decidiste hacer la operación. Lo mismo ocurre con la salvación, hermano. El que diga que Dios fue injusto por habernos puesto un destino glorioso es porque no ha entendido el Evangelio y porque verdaderamente tiene un corazón malvado. Porque decir que Dios fue injusto por haber hecho algo tan bueno es verdaderamente no estar regenerado, es ser un hijo del diablo. ¿A que me entiendan? Ahora bien, sigue diciendo el texto que en amor Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ustedes saben esta frase, en Cristo, por medio de Jesucristo, en Él, esto es común todo el tiempo. La idea es como que no se les vaya el humo para la cabeza. Esto no fue por ustedes, esto es porque están unidos a Cristo, esto es por causa de Cristo. ¿Ya? Por eso Pablo lo repite constantemente. Ahora dice claramente que nosotros somos adoptados. Y aquí le voy a hacer un ataque bien duro a la teología carismática. Los carismáticos, ¿cuál es el razonamiento lógico de ellos? Que está descabellado con la Biblia. Yo soy un hijo del rey. Y como yo soy un hijo del rey, yo me merezco todas las bendiciones y toda la gloria de mi padre, porque yo soy un príncipe. A nosotros no se nos puede olvidar que sí es verdad que somos hijos de Dios, pero hijos adoptados. El verdadero hijo de Dios que se merece toda esa cantidad de esplendor del reino del Padre es Cristo, que es el Hijo unigénito del Padre. Y fue a Cristo al único que Dios le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. Fue a Cristo al único que Dios le dijo, pídeme y te daré por herencia las naciones y los confines de la tierra. No es a mí. Yo soy un hijo de Dios adoptado. Adoptados, que nunca se le olvida a los carismáticos, somos hijos, es verdad, adoptados, no somos la misma clase de hijo que es Cristo. No soy del mismo tipo de calidad de hijo que es Cristo. Cristo es el verdadero Hijo unigénito del Padre. Yo soy un hijo adoptado. Eso nunca se nos puede olvidar, que no se nos suba el humo para la cabeza. No somos igual que Cristo. No estamos en la misma condición que Cristo. Ni nunca lo vamos a estar, ni siquiera cuando estemos en gloria. Y dice claramente que hemos sido adoptados según el puro afecto de su voluntad para alabanza de su gloria, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, nos aceptó. ¿Cómo nos aceptó? Por lo que estábamos cantando del glorioso intercambio, por la imputación de la justicia de Cristo. Como la justicia de Cristo ha sido imputada al creyente, ha sido puesta a la cuenta del creyente, Dios nos mira con la vida de obediencia perfecta que tuvo Cristo. ¿Y qué es lo que dice? No, tú eres acepto. Tú eres aceptado en Cristo. Entonces sí, somos aceptados por la causa de Cristo. Segundo punto, versículo desde el 7 hasta el 10. Somos redimidos en Cristo. Tenemos redención en Él.
Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre. Esta frase por su sangre, obviamente, aquí estamos hablando de una metonimia. Estamos hablando de que el sacrificio de Cristo fue suficiente para que nosotros fuésemos redimidos. Tenemos también el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y Él también hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de la voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. Vamos a explicar un poquitico mejor estos versículos. En primer lugar, tenemos que entender la palabra redención. Para nosotros entender lo que Pablo está diciendo, hay que entender lo que significa redimir. Redimir era pagar un precio para asegurar la liberación de alguien. Póngase la idea de que usted es un esclavo, usted está siendo vendido y viene alguien, o sea, tu amo te está vendiendo. Y viene otra persona que tiene dinero y te compra, pero te compra para darte la libertad. Porque es un amo bueno. Él te compra y eres de él. Fíjate, él podía decirte, quédate aquí conmigo, tú vas a ser mi esclavo. Sin embargo, él te dice, te hago libre. Eso es redimir. Cristo pagó el precio de nuestra redención. O sea, la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo fue el pago que Él dio para que nosotros quedásemos libres de culpa y de pecado, absueltos, totalmente libres en Cristo. Que por cierto, para los carismáticos es libertad del pecado, no libertad para danzar. Con las canciones, yo soy libre y hoy puedo danzar. Hay libertad en la casa de Dios, podemos danzar. Si usted escucha esas canciones, lo que básicamente está diciendo es somos libres. Vamos a armar aquí una atmósfera de desorden, porque somos libres. Podemos desordenarnos y regarnos así. No. Somos libres del pecado. Esa es la libertad que Cristo da. Que es lo que dice la Ivy, rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Lo dejo claro. ¿Hay libertad de qué? Del pecado, de las cadenas del pecado, de mi maldad. Ahí sí. Esa es la verdadera libertad. Cristo pagó su sangre para que nosotros fuésemos libres. No libres para remolinear en la iglesia, libres para vivir vidas santas. También esa redención trajo como resultado, dice el versículo 7, el perdón de pecados. Los pecados nuestros han sido perdonados por completo. Esa redención que dio el Hijo, no solamente eso, no solamente nos dio esto, sino que también, mire lo que dice el versículo 9. Y esto fue uno de los versículos que más me sedujo, no sé, que más curiosidad me causó cuando estaba preparando la predicación. Dice, dándonos a conocer, perdón, no, está desde el 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y aquí es donde viene la pregunta y tú dices, bueno, a ver, el texto está diciendo, que eso fue lo que me choca a mí, el texto está diciendo que la redención que Cristo pagó también trajo como resultado que Dios nos ha dado sabiduría e inteligencia. Pero no es que nos ha dado, la Biblia dice que hizo sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia. Y más para adelante dice, ¿para qué nos dio la sabiduría y la inteligencia? Dice que es para entender el misterio. ¿Ok? Entonces aquí es donde viene la pregunta y tú dices, bueno, yo mismo que soy pastor, hay veces que mi esposa está leyendo la Biblia y me dice, ¿qué cosa es? ¿Qué significa tal cosa? Y yo me quedo así y digo, no sé. Me parece, ¿sabes? Por lógica, cuando tú analizas la analogía de la fe, me parece que es tal cosa. Pero no le puedo dar una respuesta así, precisa, a menos que vaya y me siente y empiece a buscar libros y a estudiar y a mirar el griego. Entonces, es tal cosa. No sé si me entiendes. Entonces tú dices, bueno, yo leo partes de la Biblia en las que yo no entiendo nada. Y la Biblia dice que Dios nos ha dado sobreabundantemente toda sabiduría y toda inteligencia espiritual. Y tú dices, bueno, pues a mí no me la dio, sí te la dio. Porque no es sabiduría e inteligencia para que tú entiendas todos los versículos de toda la Biblia. Él te dio sabiduría e inteligencia, lo dice el propio versículo, para que nosotros entendiésemos el misterio.
Vamos a explicar primero qué cosa es misterio. Porque si no definimos lo que es un misterio según la Biblia, no vamos a entender qué es lo que Dios nos dio la capacidad de entender. Misterio es una palabra que se utiliza en la Biblia dando a entender una verdad previa que estaba parcialmente oculta y que ahora ha sido revelada por completo. ¿Ya? Vamos a regresar y vamos a poner un ejemplo para que usted entienda. El Antiguo Testamento dice claramente que los israelitas cuando pecaban tenían que ofrecer corderos. Ahí hay un misterio, ahí hay una verdad que está oculta. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que el Hijo de Dios va a morir como un cordero es llevado al matadero. Y como mismo el cordero, usted coge y mata un carnero para que usted vea que no hace ningún tipo de ruido. Como mismo no abre su boca y no hace ningún ruido, tampoco el Hijo de Dios va a abrir su boca ni va a hacer ningún tipo de ruido. Como mismo la sangre de los corderos se derramaba sobre el altar, así la sangre de Cristo se va a derramar en el Calvario. Y así como Dios perdonaba a las personas por ese sacrificio, pues así también Dios va a perdonar a las personas por el sacrificio de Cristo. ¿Lo ven? Ese misterio estaba oculto, estaba en sombras en el Antiguo Testamento. Y ahora viene el Nuevo Testamento y te dice, ¿tú sabes lo que significaba esto? Eso era lo que Dios quería decir con esto. Ese es el misterio revelado. Dice la Escritura que Dios nos ha hecho sobreabundar toda sabiduría e inteligencia para darnos a conocer el misterio. ¿Cuál misterio? Sigue diciendo aquí, de su voluntad. O sea, Dios ha hecho que nosotros entendamos a grandes rasgos cuál es la voluntad de Él. Y dice aquí, va a explicar cuál es la voluntad que Él nos ha hecho entender. Según su beneplácito, dice, el cual se había propuesto en sí mismo, o sea, Dios se propuso Él mismo, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están abajo en la tierra. Y tú dices, no entendí. Sí entendiste. Cuando yo te diga lo que significa, tú vas a decir, sí, ¿verdad que sí? Yo me sé ese misterio. Pablo está diciendo de que Dios nos hizo sobreabundar inteligencia y sabiduría para que nosotros entendamos que la voluntad de Dios es que al final, cuando llegue el cumplimiento de los tiempos, el cielo y la tierra se van a unir en cielo nuevo y tierra nueva, y todo va a quedar unificado bajo un solo sistema, bajo un solo rey, bajo un solo dominio, y ese rey y ese dominio va a ser el reino y el dominio del Mesías, que es Cristo. Por eso es que dice que Él se propuso en Él reunir en Cristo todas las cosas de los que están en los cielos y en la tierra. Nosotros habitaremos con Él. Nos dice Apocalipsis que el Señor mismo pondrá su tabernáculo entre nosotros y moraremos con Él y Él con nosotros. Difícil, sí. Pero mi pregunta ahora, ¿sabían ustedes o no sabían que es verdad que al final de los tiempos el cielo y la tierra se van a unir y habrá cielo nuevo y tierra nueva, y el rey de toda la tierra va a ser Cristo? Ese es el misterio que está diciendo ahí. Dios va a reunir en Cristo todas las cosas, y nosotros lo sabíamos. Dios nos ha dado sabiduría e inteligencia para entender ese misterio. Y sobre todo, hermanos, el misterio del Evangelio. Yo les busqué incluso el significado de la palabra sabiduría e inteligencia. Sabiduría es la habilidad de aplicar el conocimiento a la vida práctica. Es distinto de inteligencia. La sabiduría es cuando tú tienes conocimiento y lo aplicas. Tú sabes y dices, no lo voy a hacer porque yo sé. Eso es conocimiento aplicado a la vida diaria, eso es sabiduría. Cuando dice la Biblia que la mujer sabia edifica su casa, lo que está queriendo decir es que ella tiene conocimiento bíblico, y ese conocimiento ella lo aplica en el contexto de la casa. Inteligencia es otra palabra, en griego significa comprender. Tiene más bien que ver con la idea de ser analítico, de razonar ideas, de comprender cosas. Bueno, la Biblia dice que el Espíritu Santo capacita al creyente y lo guía hacia toda la verdad. Usted puede decir, bueno, yo no estudié, yo no soy universitario. Eso no tiene nada que ver. Hay personas que no han estudiado nada, como Pedro, que entendieron los misterios muchísimo mejor que muchos universitarios que están predicando hoy en los púlpitos diciendo que son apóstoles. Eso lo da el Espíritu.
Pero la cuestión es esta: tenemos la habilidad de comprender los misterios de Dios y de vivir en consonancia con eso. El misterio es, dice aquí alguien, volver a unificar todo lo que está el cielo y la tierra bajo el dominio de Cristo en cielo nuevo y tierra nueva. Ese es el misterio. Y por último, tenemos herencia en Cristo. Hemos sido sellados por el Espíritu, versículos desde el 11 al 14. En Él, vuelve a repetirlo, asimismo unido significa también. En Él también, además de todo lo que dijo anteriormente, de que fuimos predestinados y elegidos por el Padre, de que hemos sido redimidos, perdonados por el Hijo, por causa del Hijo, también, además de todas esas bendiciones espirituales que ya les mencioné, tienen otras bendiciones espirituales más, que es la que va a decir ahora. Tuvimos herencia. Herencia. ¿Cómo puedo enfocar esto? Nosotros tenemos herencia en el cielo. ¿Ustedes saben lo que es una herencia? Una herencia es una fortuna que todavía no hemos recibido, pero que cuando llegue el momento nos la van a dar. De esto se habla muy poco en las iglesias. Yo creo que deberíamos un poco hablar más de eso. La Biblia dice que Dios está preparando moradas para nosotros en el cielo. La Biblia enseña de que nosotros, cuando estemos en Cristo, habitaremos con Él, que esa es la mayor herencia de todas, pero vamos a contemplar la faz de Jesucristo, le veremos en toda su gloria. La Biblia dice que Dios tiene preparados para nosotros cuerpos glorificados, un cuerpo que ya no muere, un cuerpo que ya no sufre, un cuerpo que no se fatiga ni se cansa. La Biblia dice que habitaremos en el cielo bajo el reinado del Mesías, donde todo el mundo tendrá conocimiento y la gloria de Jehová llenará la tierra entera. La Biblia dice que nosotros tendremos la vida más gloriosa, linda, dichosa, qué sé yo, bienaventurada, que puede gozar alguien. Nosotros la vamos a tener. Eso todavía no lo tenemos, pero algún día lo vamos a tener, lo vamos a disfrutar. Esa herencia está ahí esperando por nosotros. Cuando usted se enfoca un poco en el cielo, eso le ayuda a desconectarse mucho de la tierra. Porque cuando usted está aquí pensando en mi casa, el imperio que estoy construyendo aquí, se te olvida el imperio que Dios te está construyendo allá. Y la Biblia manda que nosotros pongamos nuestra mirada en el cielo, en donde la polilla y el orín no se comen las cosas, donde no se corrompe nada. Dice que tenemos herencia en Cristo, habiendo sido predestinados, vuelve a decirlo, o sea, Dios decidió de antemano que nosotros íbamos a recibir esa herencia, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y te lo dice claramente, Dios decidió que íbamos a tener esa herencia porque hizo eso según el designio de su voluntad. Recuerden, si yo les he explicado a ustedes lo que es un designio, el designio es lo que viene antes del pensamiento. Vamos a decir que es como el impulso. Es cuando, siempre les pongo el mismo ejemplo, usted viene caminando por la calle y usted ve a una persona que no le cae bien. Antes de que usted piense, voy a cruzar la calle, antes de que usted lo piense, primero viene como un impulso. Ese impulso es el rechazo. Voy a cruzar la calle. Eso es un pensamiento. O sea, el designio viene antes que el pensamiento. El designio viene antes que la voluntad. O sea, eso es una voluntad. Mi voluntad es no cruzarme en la acera, voy a cruzar la calle. Pero primero viene el designio. O viceversa, si la persona te cae muy bien, viene el designio, que es como que, y dice, me voy a quedar aquí para ver si la logro ver y hablar y saludarla. Dice la Biblia que Dios nos predestinó conforme al propósito de que Él hace todas las cosas según el designio, o sea, ese impulso que le da su voluntad. O sea, lo que está queriendo decir es que lo hizo porque Él quiso, así, por su voluntad. No fue que Él sabía que yo iba a creer o que Él sabía que yo lo iba a aceptar. No, Él lo hizo porque fue su voluntad. A fin de que, o sea, este es el propósito, ¿para qué nos predestinó? Para darnos una herencia, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo.
en Él, vuelve a repetirlo, en Cristo, también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, número 1, y habiendo creído, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, número 2, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, número 3. Número 1, primero hay que escuchar el evangelio. Fíjense que aquí Pablo lo está diciendo, esta es la manera en la que una persona se salva. Primero, la persona tiene que quedar expuesta al evangelio. Tiene que escuchar el evangelio. Usted tiene que tratar de que lo entienda lo mejor posible. Después que lo escucha, si Dios le da fe, la persona cree. Y cuando la persona cree, dice Pablo que después es sellado con el Espíritu de la promesa. Esos son los pasos. Usted nunca se ha preguntado por qué hay iglesias en donde no se predica el evangelio. Y los predicadores lo que dicen es que fueron al cielo y que Dios les reveló y que lo despertó a las 2 de la mañana para decirle que había un espíritu de muerte. Esas boberías. Y las iglesias están así llenas de gente. Y entonces tú vienes a otra iglesia que está intentando ser fiel, que está predicando el evangelio todos los domingos y vienen poquita gente. ¿Usted nunca se ha hecho esa pregunta? Yo les voy a dar una respuesta de por qué eso ocurre. ¿Ustedes saben por qué esas iglesias se repletan tanto? Porque como no se predica el evangelio, como el hombre es normalmente depravado por naturaleza, cuando usted toca la puerta de la casa que va a predicar, dígame quién lo recibe con beneplácito. Qué bueno, yo estaba deseando que alguien viniera a predicarme. Todo el mundo, no, yo no puedo ahora. Tiene que ser rápido, usted apurado. A nadie le gusta. Pero como esta gente de esa iglesia no predican el evangelio y los que están es en un movimiento muy sensacional, y ahí sí se remolinea y se brinca y hay una música donde tú puedes moverte. Y después viene este hombre a decirte boberías de que Dios le habló y te pone la mano y te tumba y te ala el pie para enderezarte la cola. Claro, la carne no haya resistencia, porque no hay nada que vaya contra la propia carne. Al contrario, tú vas a esos cultos y te hinchan el ego. ¿Qué te dicen ellos? Tú eres un hijo del rey, tú eres un victorioso, decláralo y recíbelo. Tú tienes en el nombre de Jesús, ora y ayuna porque Dios te va a ayudar y Dios te va a bendecir. Obviamente la carne no haya ninguna oposición. Ahora, tú vienes a otra iglesia, tú vienes inconverso y llegas a la iglesia y lo primero que escuchas es que sale un himno majestuoso, sublime, con violines por atrás, con la incultura tan grande que hay en este momento. Tú dices, yo quería redimido. Eso está demasiado sublime para la incultura mía. No les gusta. Eso es lo primero. Lo segundo es que cuando viene la predicación, bueno, pues te empiezan a decir que tú eres malo, que tú eres pecador, que tienes que arrepentirte, que tú no te puedes salvar por ti mismo, que como único tú te puedes salvar es que tú confíes en que Cristo murió en la cruz del Calvario y que al final de la jornada, si tú confías en Cristo, pues tú te vas a llegar al cielo, no por ti, va a ser por Él. Y abajo se te cae el ego. No fue por mí. No soy yo el héroe. No soy yo el que me esforcé. Es el otro. No. Ahí la carne se dice, no. Esto es demasiado para ti. Tú eres muy brillante como para humillarte así. Vete para la otra. Y hazte apóstol y profeta. Por eso es que esas iglesias están repletas y las iglesias verdaderas pasan muchísimo trabajo para ser un proselito. Tremendo trabajo. Y aquella gente, bautizos van y bautizos vienen, gente van, gente viene, gente va, gente viene, gente va, gente viene. Pero en el día del juicio veremos. Porque gracias a Dios, la historia nuestra termina con un juicio. Y en el día del juicio se verá quién tenía o no tenía la razón. Quiénes eran los que estaban haciendo las cosas bien y quiénes no. Estas personas, al no ser expuestas al evangelio, pues no hayan ninguna oposición y por eso es muy fácil para ellos creer. Pero Pablo dice aquí que si no se exponen al evangelio y lo escuchan y después creen, no se salvan. Por lo cual, fácilmente usted puede inferir que la gran mayoría de las personas que visita a esas iglesias y no se van de esas iglesias es porque no han sido salvados. Y Pablo mismo dice en Romanos, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? Lo mismo digo, ¿cómo van a creer en tal iglesia si el pastor nunca predica el evangelio? Respuesta, no creen.
no tienen fe en Cristo, no están unidos a Cristo por medio de la fe, no saben el Evangelio. Pablo está diciendo aquí que ellos, los santos y fieles en Cristo Jesús, primero escucharon el Evangelio y después que lo escucharon creyeron. Y después fueron sellados. Esos son los pasos. Yo tengo que escuchar el Evangelio, creer, y entonces Dios me da el Espíritu y me sella. Si el primer paso se viola, no viene ningún otro, porque es un efecto dominó. Si no se predica el Evangelio en la iglesia, no hay salvación en esa iglesia. Hermanos, qué triste. Llevo años diciéndolo en el ministerio, es muy triste irse al infierno desde el banco de la iglesia. Muy triste. Y generalmente a esa gente, ¿cómo tú le demuestras que están equivocados? Porque ellos no se autoperciben. Porque usted va a un mundano y usted le dice, usted está perdido, y el mundano lo sabe. Es verdad. Yo tengo que enderezar mi vida, yo no hago las cosas bien. Pero usted llega a esa gente y tú le dices, tú no estás en Cristo. ¿Cómo que no? Si yo hablo en lenguas y yo remolineo y danzo en el Espíritu. Esos son los pasos para evangelizar. Prediquen el Evangelio. Háganle el llamado a creer y arrepentirse. Y si la persona cree y se arrepiente, Dios lo sella con su Espíritu. Ahora, mire lo que sigue diciendo Pablo. Dice que fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál promesa? Hay varias promesas. ¿Pero cuál promesa? Bueno, en el Antiguo Testamento se había prometido que el Espíritu Santo con los postreros tiempos, lo dice Joel, se iba a derramar el Espíritu. Ahí tenemos una promesa. Pero está la promesa en sentido general del pacto también. ¿Cuál es la promesa del pacto? La dice Apocalipsis y la dice también Isaías en el Antiguo Testamento. Y vosotros me seréis por pueblo y yo os seré a ustedes por Dios. O sea, nos da el Espíritu Santo de esa promesa de que nosotros somos su pueblo, Él es nuestro Dios, de que el Espíritu se ha derramado sobre nosotros, de que tenemos garantizado todas estas bendiciones de las cuales habló. Y mira lo que sigue diciendo ahora, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ahí hay tres ideas. ¿Qué es las arras de nuestra herencia? Es la primera idea. Para la redención de la posesión adquirida es la segunda idea. Y para alabanza de su gloria es la tercera idea. ¿Ya? Primera idea. El Espíritu Santo dice que es las arras de nuestra herencia. ¿Qué significa arras? Garantía o anticipo. Era una parte del dinero de la compra de una propiedad que se daba por adelantado para garantizar de que yo iba a comprar la propiedad. Como que yo voy ahora, Jacqueline, te voy a comprar la casa, ¿cuánto vale? $5,000. Y Jacqueline me diga, sí, pero yo necesito una seguridad. Mira, Jacqueline coge 2,000. Los 3,000 te los doy de aquí a un mes. Ella tiene un anticipo que le garantiza a ella que sí, que lo que yo le dije es cierto, es verdad. Yo tengo la intención de comprarle la casa. Bueno, la Biblia dice que Dios nos ha dado el Espíritu Santo y el sello del Espíritu Santo como el anticipo, como diciendo, mira, Junior, prueba un poquito, un sorbito. Este es el anticipo. Hermanos, imagínense qué clase de anticipo, darnos el Espíritu. El Espíritu es clave. El Espíritu es el que inclina el corazón nuestro a buscar de Dios, a amar a Dios, a leer la Escritura, a ser guiados hacia toda la verdad. Es el Espíritu el que cuando estamos siendo expuestos a una falsa doctrina, es esa voz interna que te dice por dentro que hay algo raro. Tú no sabes lo que es, tú no entiendes bien, pero tú sabes que hay algo raro ahí, que no está funcionando bien. Ahí es como tú dices, aquí hay una cosa que no sé, tú no sabes lo que es, pero tú sabes que hay algo raro. Ese es el Espíritu. Pues Dios nos dio de su Espíritu y ese Espíritu es la garantía de que sí, que es segura la herencia. Otro texto más que demuestra obviamente que la salvación no se pierde. Y como no se pierde la salvación, pues tampoco se pierde la herencia que está escrita ahí, ni se pierde ninguna de las bendiciones espirituales en Cristo Jesús que mencionó anteriormente. La segunda idea, hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, Él es las arras, la garantía, hasta que llegue el momento en que ya nos den todo lo que falta. O sea, tenemos el Espíritu, pero cuando lleguemos a la gloria, tendremos el Espíritu todavía, pero además de eso, todo lo demás que falta. La posesión adquirida. Coge todo lo que te resta. Disfrútalo. Y última idea.
para alabanza de su gloria. Si usted nota, versículo 14 termina para alabanza de su gloria, ¿sí o no? Versículo 12 dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Vuelve a repetir la frase. Versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia. Aquí Pablo nos está queriendo decir algo, esta repetición, y ubíquense en el contexto judío, recuérdense de los proverbios, cuando se repite la misma idea de distinta forma, te está dando un énfasis. Está diciendo, Dios ha hecho todo esto. Y tú pudieras decir, no, para que yo sea feliz, para que yo tenga la vida digna que yo me merezco. No. ¿Usted sabe por qué lo hizo Dios? Para que todo el mundo tenga que alabarlo a Él y tenga que darle gloria por todo lo que Él hizo. Y eso significa que Dios es narcisista, porque es claro en la Biblia que Dios trabaja para darse gloria a Él mismo. Dios no le da gloria a ningún otro que no sea Él. De hecho lo dice, no compartiré mi gloria con nadie. ¿Por qué? Imagínense si Dios le da gloria a otra entidad, a otra criatura que no sea el Dios Trino. ¿Qué pasaría? Que Dios está siendo idólatra, porque Dios está honrando, le está dando gloria a alguien que no se la merece, porque la Biblia dice que el único merecedor de toda gloria, toda honra y toda alabanza es Él mismo. Y como Dios no puede negarse a sí mismo, ni puede pecar, darle gloria a otra gente o a otra cosa que no sea Dios mismo es pecado. Por eso es que Dios mismo no puede pecar, y lo único que puede hacer es darse gloria Él mismo y procurar su propia gloria. Entonces, hermanos, que nos quede claro, nosotros no somos el centro del mundo, no somos el ombligo del mundo. El centro del mundo y el ombligo del mundo es Dios. Y Dios hace todas las cosas en primer lugar por Él y después por nosotros. Pero en primer lugar es por Él mismo. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Vamos a cambiar esa frase y decirlo como un buen cubano. Dios me va a guiar por el buen camino, porque Él se ama al mismo. Que uno lo que espera es me guiará por el buen camino porque me ama, es lo que tú esperas, es lo lógico, ¿no? Ah, no, me guiará por buen camino porque Él se ama a Él. ¿Ah? Sí. Y si no lo hace, comete pecado. Entonces, hermanos, a modo de conclusión, Dios nos ha hecho partícipes de todas las bendiciones espirituales que Cristo ganó para nosotros. Esas bendiciones son un anticipo de la gloria venidera e incluyen los beneficios que ya disfrutamos, como por ejemplo, el haber sido escogidos, el ser amados, el ser perdonados, el haber sido predestinados, el ser santificados, el ser redimidos, el ser sellados, el ser dotados de toda inteligencia y sabiduría para entender los misterios de Dios y especialmente el misterio del Evangelio. Y todo esto lo ha hecho por la elección que hizo el Padre antes de la fundación del mundo, por la salvación que proveyó Cristo por medio de su muerte expiatoria en la cruz del Calvario, por su vida perfecta y por la garantía y la seguridad que brinda el Espíritu Santo al morar en nosotros y poner el sello de que le pertenecemos a Dios. Y todo eso al final para alabanza de la gloria de Dios. Y lo ha hecho según el puro afecto de su voluntad. ¿Cómo es? Repítame la pregunta. Es bueno, sí. Sí, claro. Sí, claro. Somos hijos del Rey, es verdad. Porque Dios es el Rey. Lo que nosotros no podemos pensar es que nosotros estamos en la misma condición de Cristo. Porque el único que puede decir de verdad, yo soy el hijo del Rey, es Cristo. Ahora, yo soy hijo del Rey, pero adoptado. No es igual. ¿Sabes? Si tú adoptas un hijo ahora, no es igual. No es tu sangre. No tiene tus genes. No se parece a ti. No sé, no es igual. Nosotros no estamos en la condición de Cristo. Sí podemos decir, somos hijos del Rey, lo que no podemos decir, y por eso me merezco que esto y esto.
Exactamente. Hijos del rey, pero la gente Mezcla. son hijos del rey, entonces se achacan y yo me merezco y ahora tiene que pasar esto. ¿Ok? ¿Alguna otra duda sobre la predestinación? Dime. Yo pensaba que, por ejemplo, como usted dijo ahí en la presentación, que uno de las cosas que sale, bueno, ya me no sé explicar, tengo esa duda, y le doy gracias a Dios que acabo de entender, pero no se va a explicar. La duda de que si eres salva o no. No. Que, por ejemplo, yo oración de fe, no puedo, tengo palabras no explicar. Que si la oración de fe te salva. Yo lo entendí, pero ahora no sé explicar. Pero me lo puedes decir así crudo, a ver si yo entiendo. A ver, yo creía antes, Sí. por ejemplo, yo llegaba y aceptaba al Señor, y lo aceptaba porque yo lo entendía, no porque el Señor desde antes del tiempo ya lo había aceptado. Ajá. Es por ahí más o menos lo que quiero. La pregunta. Aquí, o sea, déjame a ver si entendí. Cuando una persona, Yo antes. sí, obviamente, Ustedes predican ahora, yo lo entendía. la doctrina, Yo aceptaba al Señor por mí, ¿ves? Por Porque ti. yo lo había aceptado, no porque el Señor ya me tenía que. Pero eso no es tu suerte, porque a mí me pasó todo el mundo. voy a explicar eso. Yo tenía esa duda, pero gracias Yo a Dios. eso no lo sabía, eso de la Eso me predestinación, que sabía en mi iglesia no se sabía. Muy poco. Eso es un tema muy poco tocado en las iglesias. Pero vamos a responder esa pregunta. Miren qué buena pregunta. Pregunta número 1, porque fíjate, la doctrina pentecostal tiene lagunas muy grandes. ¿Hay alguien aquí pentecostal? La doctrina pentecostal tiene lagunas muy grandes. Miren, hermano, sin intención de menospreciar a los pentecostales. Y Roberto también fue bautizado. Sí. Sí, no, pero yo digo que si hay alguien aquí de alguna iglesia pentecostal ahora mismo. Yo sí fui bautizada y yo venía con cosas erróneas de allá. Y yo les he aprendido con usted. Porque es verdad ahora es que yo estoy estudiando la Biblia. Ahora es que yo sé las cosas y los errores que yo tenía en mi mente. Pero todo el mundo así mismo, todo el mundo pensaba, eso no me rezaba, Jesucristo ese día, pero y yo no siento sangre. Pero voy para allá. Vamos a ir. Déjame explicar. Déjame explicar rápido para irnos. Explicar rápido para irnos. No, pero eso es bueno. A mí me gusta la iglesia de MacArthur. Ustedes no han visto los cultos de MacArthur. MacArthur, cuando se acaba la predicación, pone micrófonos en la congregación para que la gente se pare y le haga preguntas. Yo lo veo a él, por eso que yo digo, yo tengo que estar la duda. Vamos a responder esa pregunta. Mira, sin menospreciar a los pentecostales. Los pentecostales tienen serios problemas teológicos por cosas que les pasan. En primer lugar, no tienen un seminario como nosotros los bautistas. Entonces ellos, hacerse pastor en una iglesia pentecostal es más fácil que hacerte, qué sé yo, sí, manicure, no sé, es muy fácil hacerse pastor en la iglesia pentecostal. Lo segundo es que los pentecostales, como hacen ese énfasis en que el Espíritu me va a revelar, ellos no estudian tanto porque, bueno, el Espíritu se lo va a revelar, es lo que ellos creen. No, porque yo oro y el Espíritu me dice, y no estudian. Como no estudian y no tienen seminario para más rematar, pues entonces caen en ese tipo de conclusiones lógicas humanas que van en contra de la Escritura. La pregunta es, cuando tú creíste, ¿fuiste tú el que creíste? Respuesta, sí, fuiste tú el que creíste. O sea, Dios no cree por ti. No sé si me entienden. Eres tú el que cree. Y hay una ilustración ideal para eso, que es eso mismo que hiciste, ponerte los espejuelos. Háganse la idea que usted es miope y usted lo ve todo nublado. Y para que usted entre al cielo hay que ver claramente una inscripción que dice solo a Dios la gloria, por ejemplo. Y yo te digo, si eres capaz de leerme ese cartelito, entras al cielo. Y tú miras, ¿qué vas a ver? Ah, pero si yo te digo, yo decidí desde antes de que tú vinieras que yo tenía 5 pares de espejuelos y se los iba a dar a las 5 personas que yo quisiera, no sé, que cuando yo las mirara dijera, de 20 que venían, iba a seleccionar 5 para darle los espejuelos. Pasa uno y le dice, mira para ahí, no veo, lo siento. Pero viene otro y le dice, coge.
ponte los espejuelos. Mira para ahí y dime lo que dice ahí. Solo a Dios la gloria. Perfecto, puedes entrar. Mi pregunta, ¿quién miró? ¿Dios o la persona? La segunda pregunta es, ¿por qué miró? ¿Porque él podía mirar o porque le dieron algo que lo hizo mirar? Lo mismo ocurre con la salvación. ¿Quién creyó? Tú. O sea, tú sí puedes decir, yo creí. ¿Sabes? No fue Dios el que creyó. Tú creíste. La pregunta es, ¿por qué creíste? Porque Dios te dio la fe, porque Dios te había predestinado, porque Dios te había elegido y por eso creíste. Entonces fíjate que es una combinación de las dos cosas. Si tú dices, yo creía que yo había creído, es verdad, fuiste tú el que creíste. Ahora lo que tú tienes que saber es la verdad que está detrás de eso. Yo creí porque Dios desde antes de la fundación del mundo decidió darme a mí la fe para que yo creyera. Y por eso fue que yo llegué y creí. Que es la otra parte que les falta a ellos. Pastor, que no le dice que yo quitaré ese corazón de piedra, pondré uno de carne y tú crees. Exactamente. Sí, ¿quién dio la primera? El primer paso lo da Dios siempre. Si Dios no quita ese corazón de piedra, no vas a creer ni aunque piense que crees. Exactamente. ¿Estamos claros? ¿Respondí la pregunta? Entonces, yo espero que cuando yo pase por ahí y diga, explícame la predestinación o que quiero que ustedes me digan. Es decidir de antemano. Y fue que Dios decidió antes de la fundación del mundo. Ok, que el Señor les bendiga, hermano. Vamos a continuar con el devocional.